Hace 3 meses yo, Kristen King, con apenas 24 años, dediqué cada minuto libre a organizar la fiesta del 15º cumpleaños de mi hermana. Reservé un encantador restaurante en Columbia, Missouri, creé un álbum lleno de fotografías de nuestra infancia y gasté cientos de dólares de mis ahorros para que todo pareciera impecable. Me imaginé el brillo de sus ojos, la gratitud en su rostro, pero cuando llegó la noche, la mesa quedó vacía. Ni rastro de mi hermana, ni de mis padres, ni justificación. Mi celular vibró con un único mensaje de voz de mi padre: estamos en París. Solo queríamos mantenerte ocupado. Su risa atravesó mi pecho como una espada helada. Ellos habían planeado todo, dejándome organizar una fiesta a la que nadie asistiría. Un dolor sordo apretó mi pecho, no eran lágrimas, era algo más pesado: traición. Me quedé allí solo con el peso de 3 meses de trabajo pesando sobre mí. Pensaron que me lo tragaría todo en silencio como siempre. No discutí, no grité. Esperé. Una semana después mi teléfono explotó con 36 llamadas perdidas en una hora. La desesperación en sus voces, rogándome que responda. Envié una sola respuesta: estoy muy ocupado. No tenía ni idea de lo que había hecho. Si alguna vez te han menospreciado tus seres queridos, deja un me gusta, suscríbete y comenta. ¿Habrías respondido esas llamadas o habrías seguido mi ejemplo y simplemente te habrías marchado? Todo empezó en un cubículo estrecho, donde hacía malabarismos con hojas de cálculo y planes de fiesta. Pasaba 8 horas al día sumergido en números en una empresa local y pasaba las noches pagando facturas para mantener a mi familia. Envié dinero para la matrícula de mi hermana y los gastos del hogar, sobreviviendo con lo que quedaba. Mi sueño de ser fotógrafo, capturar la luz de las ciudades o la tranquilidad del campo, quedó enterrado bajo montones de documentos fiscales. Me dije a mí mismo que era temporal, que la familia era lo primero. Hace 3 meses asumí la tarea de organizar el 15º cumpleaños de Addison. Vinieron a dejarme entrever que querían algo grandioso, inolvidable. Quería que ella se sintiera especial, que me viera como la hermana que hacía todo posible. Reservé una habitación privada en un acogedor restaurante del centro con luces parpadeantes y vista al río. Pasé horas diseñando invitaciones, eligiendo un menú con tus bocadillos y pastelitos favoritos, e incluso contraté a una banda local para tocar en vivo. Cada detalle importó, desde las servilletas dobladas en forma de estrellas hasta el regalo que preparé con tanto mimo. El verdadero esfuerzo fue el álbum de fotos. Me quedé despierto hasta tarde en la noche pegando recuerdos, nosotros dos riéndonos en el patio trasero, haciendo muñecos de nieve, peleándonos por la última galleta. Quería que ella reviviera esos momentos, que sintiera todo mi cuidado. Me costó $50 de mis ahorros, más noches que podría haber dedicado a mi propio futuro. Mis padres seguían presionándome: eres tan buena en esto, decía mi madre, con un tono que no admitía ninguna duda. Mi padre enviaba mensajes diarios pidiendo actualizaciones, recordando que Addison merecía lo mejor. Sus expectativas pesaban sobre mí como si les debieran mi tiempo, mi dinero, mi vida. No lo cuestioné. Ella era la hermana mayor, la que mantenía todo en orden. Entre una reunión y otra, llamé al encargado del restaurante, ajustando detalles de la decoración. Date prisa, me ordenó mi jefe, y yo corrí, equilibrando el trabajo con las exigencias familiares. Pensé en mi vieja cámara, guardada en un cajón durante años. En clases de fotografía, en revisiones de portafolios, en la posibilidad de mudarse a una ciudad como Portland. Parecían los sueños de otra persona. Aparté esos pensamientos y me concentré en el gran día de Addison. En casa, mi madre estaba a mi lado y me sugería cambios. A Addison le encanta el rosa, no el morado, decía, hojeando mis planes. Mi padre añadía: no escatimes en comida, ella cuenta contigo. Estuvo de acuerdo, ajustó el presupuesto, estirando cada centavo. Gasté $200 en decoraciones personalizadas, más otros 100 en el adelanto de la banda. Mis ahorros estaban menguando, pero estaba convencido de que valdría la pena. Addison entraría a ese restaurante, vería todos mis esfuerzos y, quién sabe, tal vez finalmente me diera las gracias. Le envié mensajes pidiéndole opiniones. Sus respuestas fueron breves: genial. O lo que creas que es mejor. Me imaginé que estaba ocupada con sus amigos, la escuela, su propia vida. Seguí pegando fotos, confirmando proveedores. Pude visualizar tu sonrisa, el fuerte abrazo al final de la noche.
No es así como actúan las hermanas. Estás presente, dueles, lo haces realidad. Al final, estaba exhausto pero lleno de esperanza. El restaurante estaba reservado, el álbum listo, la banda ensayó. Envié el plan final a mis padres, esperando un cumplido. Suena bien, fue la respuesta de mi padre. Mi madre ni siquiera respondió. Los ignoré pensando que estaban distraídos. No tenía idea de lo que estaban tramando a mis espaldas, de cómo convertirían mis esfuerzos en nada. Solo pensé en la cara de Addison cuando vio la fiesta, en la que había puesto mi alma. A las 6 de la tarde el restaurante estaba perfecto, pero las sillas aún estaban vacías. Me quedé allí en el cuarto privado con el celular en la mano, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. La banda que contraté afinó sus instrumentos, listos para un público que no llegó. Revisé mis mensajes nuevamente. Ni Addison ni mis padres. Se me dio un vuelco el estómago, pero me obligué a creer que llegaban tarde, estaban atrapados en el tráfico o recogían a un invitado de último momento. A las 6:15 le envié un mensaje de texto a Addison. ¿Dónde están, muchachos? La fiesta ya comenzó. Ninguna respuesta. Probé con mi madre, luego con mi padre. Silencio. Un camarero con una sonrisa educada se acercó. ¿Está todo bien? ¿Necesitas más tiempo? Asentí forzando una sonrisa, y dije que hablaría con la familia. Me temblaron las manos cuando marqué el número de Addison. Apartado postal. Probé con mi madre. Mismo resultado. Finalmente llamé a mi padre. Después de 3 tonos respondió con voz distante, casi divertida. Hola Kristen, dijo como si se tratara de una llamada telefónica cualquiera. Oí voces de fondo, un anuncio ahogado en francés. ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz tensa. Una pausa, seguida de una risa. Ah, estamos en París. No hablamos. Solo queríamos mantenerte ocupado. Su risa me golpeó como una bofetada, seca y cruel. Me quedé congelada con el teléfono pegado a la oreja mientras él hablaba sobre el viaje, sobre cómo Addison merecía una verdadera celebración. La voz de mi madre resonó de fondo, riéndose de un café que habían descubierto. No pude reaccionar. La llamada terminó. Me quedé allí, solo. La banda empezó a guardar sus instrumentos, el camarero evitó mis ojos. Me invadió una sensación de vacío, como si me hubieran arrancado todo en lo que había creído. No fue solo su ausencia. Fue la mentira, la forma en que me manipularon, sabiendo que haría todo sin pestañear. Me hundí en una silla, mirando la pantalla de mi celular, todavía sin ningún mensaje. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo esa risa resonando en mi cabeza. Pensé en los años que los puse primero, siendo siempre el confiable, el que solucionaba todo. Pero por primera vez me pregunté cuál era realmente mi papel. ¿Fue solo la hermana quien hizo que las cosas sucedieran? ¿La hija que pagaba las cuentas? Desdoblé las páginas con cuidado, como si estuvieran cargadas con algo más que fotografías. Cada imagen era un pedazo de mí que había ofrecido sin pensarlo 2 veces, las sonrisas forzadas en los cumpleaños que organizaba sola, las vacaciones familiares que planificaba mientras ellos apenas movían un dedo, los mensajes que dejaba en la nevera para que no olvidaran las citas que había concertado. Mis dedos temblaban al pasar las páginas, no de tristeza, sino de una claridad desgarradora. Ese álbum no fue un regalo para Addison. Era un espejo de lo que había permitido que me hicieran. Lo cerré con un clic seco. No lo he tirado, todavía no. En lugar de eso, tomé un bolígrafo y escribí en el reverso de la portada, en negrita, para cuando recuerdes lo que realmente importa. No fue un adiós. Fue un punto en una frase que nunca debería haber sido escrita por mí solo. Guardé el álbum en el cajón de mi mesilla de noche, sabiendo que no lo llevaría a Portland. No como equipaje emocional, no como lastre. Si Addison alguna vez lo mereciera, lo encontraría. Si no, bueno, algunas cosas no deben conservarse. Me levanté y me dirigí al armario, donde ya había una caja de cartón abierta en el suelo. Comencé a decidir qué llevaría: ropa básica, el cuaderno que usaba para esbozar ideas fotográficas, sí, todavía tenía uno, el cargador de mi cámara, un abrigo resistente a la lluvia. Portland no era Colia y yo no sería la misma persona que temblaba en las tormentas de otras personas.
Mientras sacaba una blusa de la percha, mi dedo rozó una nota pegada a la puerta del armario con un imán. Era de mi madre, escrita a mano con su letra inclinada: Kristen, no olvides comprar vino para la cena del sábado. El tinto que le gusta a tu papá. Sábado. La cena que tendrían con amigos mientras yo estaría a miles de kilómetros de distancia, respirando por fin un aire que no oliera a obligación. Rompí la nota en pedacitos y los tiré a la basura. No enfadado, pero sí con una calma que me asustó incluso a mí. Era como si al destruir ese papel, estuviera quemando el último extremo de un hilo que me mantenía atado a un guión que nunca me sirvió. Regresé a la mesa y abrí mi computadora portátil nuevamente. Esta vez busqué grupos de fotógrafos en Portland, foros donde podía conectarme incluso antes de llegar. Encontré un colectivo que se reunía los domingos en un parque a la orilla de un río, justo el tipo de lugar que siempre soñé capturar: luz dorada filtrándose entre los árboles, rostros desconocidos contando historias sin palabras. Anoté la dirección y la hora. Sería mi primera cita en la nueva ciudad. El primero de muchos que serían míos. El celular vibró. Era Tara de nuevo, esta vez con un enlace: apartamento en el barrio de La Perla. Pequeño, pero tiene un balcón con vistas al puente. Y además el propietario es fotógrafo. Dice que alquila con descuento a estudiantes de escuelas de arte. Hice clic en el enlace y ahí estaba, un espacio con paredes blancas, un gran ventanal y un rincón que sería perfecto para montar un mini estudio. El porche, como ella dijo, mostraba una sección del puente de acero, iluminada por la noche. ¿Fue caro? Sí. ¿Valdría la pena cada centavo? Indudablemente. Envié un mensaje al contacto del anuncio presentándome brevemente: soy Kristen, fotógrafa y futura estudiante de fotografía callejera. Me encantaría programar una visita virtual. La respuesta llegó en cuestión de minutos: mañana a las 7 de la tarde, vía Zoom. Trae tu portafolio, incluso si es viejo. Sonrisa. Cartera. Sonaba como una identidad que había enterrado debajo de hojas de cálculo y favores no devueltos. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. El olor a café se había enfriado, pero el sabor de la libertad era caliente, casi quemado. Por primera vez en años, no tenía una lista de tareas pendientes para otros colgando sobre mi cabeza. Solo estaban mis elecciones, mis pasos, mi cámara esperando ser llenada de historias en las que esta vez yo sería la protagonista. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba más alto, pintando el apartamento con una luz que nunca antes había notado. Tal vez porque hasta entonces siempre estaba mirando hacia abajo, a los billetes, a los pies de otras personas, al suelo que me mantenía en mi lugar. Ahora, a través de la ventana, vi el cielo. Y por primera vez no como techo, sino como invitación. Deslicé mi espalda por la pared hasta sentarme en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. No fueron lágrimas lo que brotó, fue alivio, tan espeso que dolió. El apartamento que alguna vez fue un peso, ahora me respiraba. Las paredes ya no hacían eco de sus voces, ni del sonido de cuentas cayendo sobre la mesa, ni de los suspiros de Addison cuando decía no a algún capricho. Por primera vez en años, el silencio fue mío. Me levanté lentamente como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento, pero él se mantuvo firme. Como yo. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas una vez, dejando que el sol de la tarde invadiera el espacio. La luz reveló polvo bailando en el aire, los restos de una vida que se desmoronaban para dar paso a otra. Cogí el billete de avión que estaba sobre la mesa y pasé los dedos por el papel como si fuera un talismán. Portland. Una palabra que hasta hace unos días era solo un punto en el mapa. Ahora era una promesa. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era tía Ellen. Respondí antes de que terminara el primer timbre. Kristen, mi amor, ¿cómo estás? Su voz era miel y tierra seca al mismo tiempo, calidez y verdad. Estoy bien, respondí, y por una vez no fue una mentira educada. Mejor de lo que ha sido en años. Ella se rió suavemente como si supiera exactamente lo que costaban esas palabras. Bien. Porque aquí tienes una cama hecha, una tetera caliente y una ciudad entera esperándote. Cerré los ojos. No fue solo un cambio de dirección. Fue una reinvención.
Necesito decirte algo, dije y luego le conté todo, el álbum, la acusación, la policía, la mirada de Addison cuando se dio cuenta de que esta vez no daría marcha atrás. Tía Ellen escuchó en silencio, solo un ocasional de aprobación. No saben lo que perdieron, dijo cuando terminé. Pero sabes lo que tienes. Sí. Lo sabía. Regresé a la maleta abierta en el suelo. En el interior no había solo ropa y un cuaderno, había espacio. Espacio para errores, para noches de insomnio editando fotografías, para cafés compartidos con desconocidos que se convertirían en amigos. Levanté la cámara, ajusté el enfoque a la nada, solo para escuchar el clic familiar. Era el sonido de mi nuevo idioma. 3 semanas. No fue tiempo suficiente para limpiar tu vida, pero sí suficiente para arruinar la anterior. Doné los últimos muebles, dejé las llaves en la mesa de la entrada del edificio, le escribí una nota a mi vecina agradeciéndole los años de préstamos de azúcar y disculpándome por el ruido a las 3 de la madrugada cuando editaba fotos. No hubo amargura. Simplemente gratitud por haber sobrevivido a eso. En el aeropuerto con la mochila a la espalda y la cámara colgada del cuello, miré mi celular por última vez. Sin mensajes. Sin conexión. Nada de lo siento ni vuelve. Sonrisa. Realmente pensaron que yo los necesitaba más que ellos a mí. El avión despegó y con el algo dentro de mí también se soltó. Abajo la ciudad se encogió, las calles por las que había caminado como una sombra se convirtieron en líneas sin importancia. En su bolsillo la tarjeta con la dirección de tía Ellen ardía débilmente, no como una obligación, sino como un faro. Cuando aterrizamos el aire olía a lluvia y a café tostado. Portland me recibió con cielos grises y un viento que parecía susurrar, por fin. Tía Ellen estaba en el vestíbulo, vestida con un abrigo verde musgo y una sonrisa que decía, sabía que podías hacerlo. No hubo lágrimas ni abrazos largos. Solo un firme apretón de manos y un vamos. Tu cama está esperando. Y mañana, la ciudad. Caminamos hacia el auto y respiré profundamente. No fue el aire de Portland lo que llenó mis pulmones. Era el futuro. Y por primera vez olió la posibilidad. Me senté, mi corazón firme como una piedra. Sus acusaciones, su ira, ya no me conmovían. Había construido algo más fuerte que ellos, una determinación que ni siquiera el peso de años de culpa podía sacudir. Portland me estaba esperando y yo estaba listo para afrontarlo en mis propios términos. Intentaron atarme con cadenas de obligación, pero las había cortado una a una. Ya no era la hija que lo arreglaba todo, que se tragaba el orgullo para guardar las apariencias. Ahora, yo solo era Kristen. Y por primera vez eso fue suficiente. 3 días después entré a la casa de mis padres con una carta en la mano. No fue para ellos, no directamente. Pasé la mañana escribiendo un correo electrónico a toda la familia, tíos, tías, primos, contándoles la verdad sobre la fiesta. Como mamá, papá y Addison me habían dejado sola con los preparativos mientras volaban a París sin decir una palabra. La carta que sostenía era solo una copia impresa, dejada sobre la mesa del comedor como punto final. No esperé reacciones. Me fui, me subí al auto y regresé a mi apartamento, lista para terminar de hacer las maletas para Portland. Antes de irme envié un mensaje grupal a los amigos de Addison, ese círculo estrecho sobre el que ella hablaba tanto. El texto era breve y seco: la fiesta de cumpleaños número 16 de Addison fue una mentira. Planifiqué todo, gasté mis ahorros y me dejaron esperando mientras ellos disfrutaban de París. Adjunté una foto de las mesas vacías, de la banda quitando las decoraciones intactas. No necesitaba decir nada más. La verdad gritó por sí sola. Cuando llegué al apartamento, mi teléfono explotó con notificaciones. Silencié todo. No estuve allí para ver el colapso. Mi parte estaba hecha. El mundo de Addison fue el primero en desmoronarse. Sus amigas, antes inquebrantables, comenzaron a susurrar. En menos de 48 horas, su nombre se convirtió en barro en la escuela. Las mismas personas que envidiaban su viaje a París ahora la veían como la chica que dejó a su hermana para hacerse un selfie en la Torre Eiffel. Los mensajes dejaron de llegar. Sus redes sociales, antes llenas de hashtags y poses, quedaron en silencio. Había construido su imagen sobre flashes, pero la verdad la borró sin piedad.
No me enteré por ella, por supuesto. Primos y vecinos me bombardearon con mensajes impactados, llenando los huecos del relato. No respondí. Mis padres enfrentaron su propia tormenta. La familia, unida y ruidosa, no se tragó la farsa. Tía Ellen, la misma que ya me había ofrecido una habitación en Portland, llamó a mi madre para preguntarle por qué habían mentido. Primos los dejó de seguir en las redes sociales. Los grupos familiares servían de desaprobación. Los vecinos que antes intercambiaban sonrisas en las barbacoas ahora los ignoraban en el supermercado. El club de lectura de mi madre la tachó de su lista. Los amigos de golf de mi padre dejaron de programar horarios de salida. La fachada de una familia perfecta, de los pilares de la comunidad, se derrumbó. Siempre se preocuparon por las apariencias. Ahora ya no les quedaba ninguno. La reacción llegó rápidamente. Mi celular no deja de vibrar. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Addison. Llamadas interminables. Buzón lleno. Cada mensaje más enojado que el anterior. Kristen, ¿cómo pudiste humillarnos así? La voz de mi madre oscila entre la súplica y el odio. Arruinaste nuestro apellido. Mi padre, frío como siempre. Eres un mentiroso y todos lo verán. Addison, puro veneno. Escuché los primeros y luego me detuve. Sus palabras ya no me llegaron. El resto lo borré sin siquiera tocar play. Mis dedos firmes se deslizaron por la pantalla. A continuación intentaron enviarme mensajes de texto, párrafos largos, culpándome, llamándome desagradecido, exigiendo que arreglara el desastre. Mi madre hablaba de lealtad. Mi padre con respeto. Addison como le había robado su momento. Leí la primera línea de cada uno y lo archivé. No debería tener respuestas. No debía nada. Había pasado años limpiando sus desechos, pagando facturas que no eran mías, planificando vidas que no me pertenecían. Ese lío era suyo. Que lo enfrenten solos. Tara me envió un mensaje de texto esa tarde. Breve al grano, sabía lo que hacías. Orgullosa de ti, niña. No fue como antes, cuando ella me apartó. Fue solo un gesto de alguien que entendió. Sonreí, dije un rápido gracias y guardé mi teléfono celular. Ella no necesitaba decir nada más. Su papel en mi historia ya estaba cumplido. Y agradecí ese momento de claridad que me había brindado semanas atrás. Continué haciendo mis maletas. Doblar ropa, empacar libros. Mi maleta estaba preparada junto a la puerta y la cámara guardada cuidadosamente en el interior. Faltaban 2 semanas para Portland, pero ya lo sentía, calles mojadas, cafés con aroma a canela, la escuela de arte donde aprendería a encuadrar el mundo a través de mi lente. El caos de Columbia, las llamadas, los mensajes de texto, todo se convirtió en ruido de fondo. No estaba enojado. No me lastimé. Yo era libre. Y esa libertad era como respirar después de años bajo el agua. Mi madre intentó un último truco y se presentó en mi apartamento esa noche. Llamó suavemente, su voz ahogada a través de la puerta. Kristen, por favor, hablemos. No lo abrí. Yo me quedé al otro lado, en silencio, con la mano en la cerradura. Esperó unos minutos y luego se fue. No me sentí culpable. No sentí dudas. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, no con palabras, sino con acciones. El correo electrónico, el mensaje, la carta. Era mi línea en el suelo. Me senté en el sofá, el apartamento estaba casi vacío ahora. Solo quedan unas pocas cajas. El silencio no fue pesado. Fue pacífico. Había derribado las mentiras que habían construido, no por venganza, sino por verdad. Que afronten las consecuencias. Me enfrentaría a mi futuro. Portland no era solo una ciudad. Era mío. Un lugar donde escribí mi historia, cuadro a cuadro, clic a clic. No necesitaba su perdón, ni sus disculpas, ni su enfado. Me tuve a mí mismo. Y eso finalmente fue más que suficiente. En el aeropuerto mi cámara pesaba más que nunca. No por el equipo, sino por lo que llevaba, mi futuro, mi elección, mi nuevo comienzo. Abordé el vuelo a Portland con mi maleta guardada en el compartimento superior.
El zumbido de los motores ahogó el ruido de las últimas semanas, y a medida que la Tierra retrocedió, el peso del Columbia se disolvió con ella. No revisé mi celular. No busqué mensajes de mamá, papá o Addison. Se quedaron atrás y ya no buscaría más. Tía Ellen me estaba esperando en el área de recogida de equipaje, con su cálida sonrisa bajo las luces fluorescentes. Bienvenida a casa, Kristen, dijo abrazándome. Su casa, un acogedor bungalow cerca de la escuela de arte, se convirtió en mi base temporal. Esa primera noche nos sentamos en el balcón a tomar té y hablar sobre las rarezas de la ciudad, el encanto de la lluvia, las galerías escondidas. Ella no preguntó por mi familia. No insistió. Simplemente me entregó una llave de repuesto y dijo, este es tu espacio ahora. El curso de fotografía comenzó la semana siguiente. Entré al aula con la cámara al hombro y sentí una chispa que no había sentido en años. El profesor, un hombre delgado con ojo clínico para la luz, nos enseñó cómo enmarcar un paisaje urbano. Escribí todo, absorbí cada palabra y me sentí viva. Mis colegas eran de diferentes edades y todos tenían hambre de crear. Nos acercábamos durante las tomas de café y hasta altas horas de la noche criticando fotos, nuestro trabajo colgado en las paredes del estudio como promesas. Pasé mis días explorando Portland, cámara en mano. Fotografié el puente Burnside al anochecer, con su acero brillando contra el cielo. Capturé a un músico callejero con el estuche de su guitarra abierto para recibir monedas y su amplia sonrisa. Cada clic era una victoria, un paso hacia la vida que había elegido. La ciudad se reveló ante mí, murales en paredes de ladrillo, food trucks con olores que se mezclaban en el aire, el río reflejando las luces como un espejo roto. Todo era nuevo. Todo era mío. Los mercados bullían bajo la lluvia ligera y el vapor se elevaba de los puestos como si la ciudad misma respirara vida. Colores vibrantes explotaban en cada esquina, frutas apiladas, telas estampadas, flores que desafiaban el cielo gris. Pero no me limitaba a grabar acuarelas urbanas. Estaba construyendo una nueva existencia, cuadro a cuadro, con manos firmes y un corazón finalmente ligero. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolso. No hay mensajes de mamá, papá o Addison desde que crucé la frontera de mi viejo mundo. Y no me lo perdí. Sus voces, llenas de reproches, de cómo pudiste, de así nos pagan. Pertenecía a una versión mía que ya no existía. Abrí el correo electrónico una vez, vi la bandeja de entrada vacía y la cerré con una sonrisa. Mi atención estaba allí, donde el aire olía a café tostado y a libertad. Donde yo era Kristen sin apellidos emocionales, no la hija que arreglaba crisis, no la hermana que renunciaba a sus sueños para pagar las cuentas de otras personas. Solo yo completo por primera vez. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo la lección más preciosa que me dio Portland: elegirse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Estuve años creyendo que amar era sinónimo de cancelación, que cuidar a los demás significaba borrar mis propios colores. Pero el verdadero amor no se mide en sacrificios silenciosos. Se construye con límites claros, con el no que protege, con la valentía de ocupar espacio. Cada foto que tomé fue un manifiesto de esta verdad. Cada calle que caminé, prueba de que había un camino donde mi voz no necesitaba ser un susurro. Si has estado escuchando esta historia hasta ahora, gracias por caminar conmigo. Espero que algo al respecto resuene en ti, tal vez como un espejo, tal vez como un empujón. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea entre lo que se esperaba de ti y lo que tu alma gritaba por vivir? Dime. Tus palabras tienen peso, al igual que las mías. Nos recuerdan que no estamos solos en esta búsqueda de un lugar o una versión de nosotros mismos que finalmente nos abrace como un todo.